Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les venimos a presentar este circuito con un amplificador operacional, en este caso el LM741. Bueno, vamos a ver la configuración de inversor. Para este caso vamos a usar dos resistencias, cada una de 10K, RF y RI. Vamos a usar una entrada de 5 voltios y nos piden hallar la salida, lo que es el voltaje de salida. Entonces, para poder hallar el voltaje de salida tenemos esta fórmula que nos dice que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre RI por el voltaje de entrada por RI. Entonces, reemplazando los valores tenemos la siguiente ecuación. Entonces nos da que el voltaje de salida es igual a menos 10K sobre 10K. Entonces, como sabemos, esto es igual a 1, nos queda menos 1 por 5, como lo tenemos acá. Entonces el voltaje de salida me da menos 5 voltios. Entonces podemos verificar que está funcionando el amplificador como inversor, ya que nos entraron 5 voltios y a la salida tenemos menos 5 voltios. Entonces, viniendo a la práctica, ya les habíamos enseñado la teoría. Tenemos una fuente de 10 voltios y 10 voltios y una independiente de 5 voltios. Para el LM741 sabemos que él se realimenta por dos puntas, una positiva y una negativa. Para eso vamos a necesitar tener dos fuentes independientes. Tenemos la conexión acá de una tierra común y las dos fuentes independientes que le van a entrar al operacional. Entonces, como habíamos dicho, 5 voltios positivos es lo que tiene en el voltaje inicial, y lo que le tiene que salir son 5 voltios negativos, ya que las resistencias son iguales y pues la conversión me va a dar 1. Entonces verificamos que si tengan 5 voltios positivos en la entrada. Vemos que efectivamente tiene 5 voltios positivos en la entrada, y a la salida me salen menos 5 voltios. Amigos, aquí venimos con el otro montaje. Para este caso vamos a seguir usando el LM741, pero lo vamos a traer la configuración no inversor. ¿Cuál es la diferencia del no inversor con el inversor? Es que el voltaje va a ir al pin positivo, y como recuerdan, en el montaje soy inversor, el voltaje vendría para el pin negativo. Entonces en este caso vemos cómo es la configuración. Tenemos dos resistencias, cada una de 10K, la RF y RI, y el pin negativo lo aterrizamos a tierra. Entonces para este ejercicio nos piden hallar el voltaje de salida si tenemos una entrada de 5 voltios de voltaje continuo. Entonces, para poder hallar el voltaje de salida tenemos esta fórmula que nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada 1 más RF sobre RI. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el voltaje de entrada es 5 voltios. Esta es una constante que es 1 más la resistencia de 10K sobre la resistencia de 10K, ya que las dos son iguales. Eso nos va a dar 1. Entonces, haciendo ya la operación, me quedaría acá 2, y 5 por 2, 10. Entonces el voltaje de salida con una entrada de 5 voltios sería de 10 voltios. Bueno amigos, entonces ahora vamos en la parte práctica del no inversor. Como les había dicho mi compañero, se van a alimentar con 5 voltios directos y va a estar como alimentado normalmente el LM741 en dos puntas con 10 y 10, 10 y menos 10. Listo, entonces verificamos que sí tengan 5 voltios en la entrada. Vemos que sí están los 5 voltios y la salida deberían salirle 10. Vemos que salen 8.78. ¿Por qué pasa esto? Como mi LM741 está alimentado por las dos puntas positiva y negativa, que sería 10 y 10, al sobrepasar esto sería el voltaje de saturación. El voltaje de saturación por lo general siempre se mide entre el 80 y el 90%. En este caso sale el 80%, que serían 8 voltios. Donde yo le muevo la configuración a la fuente, subamos por ejemplo la fuente a 12 voltios y 12 voltios en cada lado, debería salirme 10 voltios, ya que el voltaje no entraría en saturación por superar el valor de la fuente. Entonces calculamos acá los 12. Bueno, ahí vemos que ya están 12, 12. Y vamos acá y lo colocamos. Y efectivamente vemos que ahora sí salen 10 voltios porque ya no supera el voltaje de la entrada.
Para este ejercicio vamos a trabajar la configuración de comparador de voltaje. Para esta configuración vamos a dar un amplificador operacional, en este caso el LM741. Bueno, vamos a usar también dos potenciómetros, cada uno de 10K, en configuración de divisor de voltaje. Y vamos a usar dos resistencias, cada una de 330 ohmios y dos diodos LED. Bueno, entonces, como podemos ver acá, vamos a usar una fuente de 10 voltios, una fuente continua de 10 voltios, la cual van a ir conectados a los potenciómetros, y cada uno me va a ir regulando el voltaje de entrada. Para el pin negativo, el voltaje de entrada negativo, y el voltaje de entrada positivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí lo vemos, si el voltaje no inversor es mayor que el voltaje inversor, el voltaje de saturación, o sea el voltaje de salida, va a ser positivo. Y si el voltaje no inversor es menor que el voltaje inversor, el voltaje de saturación va a ser negativo. Entonces, si es positivo, me va a encender el primer LED. Y si el voltaje, y si la salida es negativa, me va a encender el segundo LED. Para poder alimentar ese amplificador operacional, vamos a usar dos fuentes conectadas en serie con una tierra en común, ya que, como sabemos, el amplificador operacional trabaja con voltaje más 10 o menos 10 para este caso. Bueno, así queda el montaje del circuito que fue mostrado al principio de este video, y como les decíamos, que la conexión de la fuente va a ser de la siguiente manera. Tenemos acá un cable positivo, otro negativo, un cable positivo, otro negativo, y la tierra. Lo que hacemos es coger uno de cada lado. Para este caso cogí uno negativo y uno positivo y lo uní a la tierra, haciendo que sea el punto común, y saqué el cable acá como tierra común. Entonces este es de comparador de voltaje, así que encendemos la fuente. Vemos que tiene 10 voltios en un lado y 10 voltios en otro lado. Listo, entonces acá el circuito lo que me va a mostrar es lo siguiente. Cuando un voltaje sea mayor, me va a encender un LED, y cuando el otro voltaje sea mayor, pues me va a encender el otro LED. Voltaje de saturación positivo, voltaje de saturación negativo. ¿Cómo lo vamos a variar? Con estos dos potenciómetros, que uno me dice que es el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, graduemos, y ahí vemos que este voltaje es mayor que este. Lo comprobamos con el multímetro. Listo, entonces uno en la tierra y lo grabamos en el potenciómetro, que es mayor. Entonces acá nos dice que tenemos 4.6 voltios y acá tenemos 4.1 voltios.